Vamos a... Ok, Google. 40-minute timer. All right, 40 minutes. Starting now. Ahí está. Un día bueno. Hemos tenido un día bueno. Un día bueno, señor. Recuerda activar el YouTube y está funcionando correctamente TikTok y YouTube está bien. Ok. Es un día súper bueno. Yo particularmente no hice muchos dólares porque operé muy bajo. Perfume para los santos. Pero el día fue muy bueno. ¿Cómo usar la palabra correcta? ¿Cómo usar la palabra correcta para poder entender lo que hay ahí? ¿Qué palabra correcta? ¿Cómo usar la palabra correcta para encontrar lo que está pasando ahí? Para poder entender la dinámica, las características, el flujo de capital que hay ahí. El flujo de capital siempre va a estar regulado. Siempre va a estar regulado. El flujo de capital siempre está regulado. Perdón. El flujo de capital siempre va a estar regulado. El flujo de capital, toda la actividad, todo aparece, siempre aparece algo que regula la actividad. Por ejemplo, hay elementos dentro de la guerra que se está haciendo en Europa, que es una guerra que se preparó por 30 años y siempre se ha buscado, se provocó este incidente con Yugoslavia, se provocó en Macedonia, en Georgia. La OTAN siempre ha querido provocar un escenario para entrar en una guerra con Rusia y balcanizarla. Ese es el plan que está escrito. Balcanizar a Rusia significa dividirla, como hicieron con los Balcanes. Todo lo que está en el área de los Balcanes fue dividido. Checoslovaquia, Eslovaquia, Yugoslavia en 3 países, porque dividido y se vence. Son países muy fuertes. Históricamente, por decenas de años y cientos de años, la han dividido y se han vuelto a unificar. Así que la idea es balcanizar. Ya lo hicieron en el año 90, 89, 91, balcanizaron Rusia y sacaron montones de países de la República Rusa y crearon una catástrofe, la más grande conocida por la humanidad. Porque Estados Unidos no tiene etnia. Aquí tenemos una etnia india que casi está desaparecida, pero no ha pasado así con Rusia. Las etnias en África, algunas se conservan ya muy pequeñas, pero ya se le ha robado millones de personas para la esclavitud a ese continente. Cuba, que es un país pequeño, comparado con los Estados Unidos en el momento que recibía esclavos, Cuba era el lugar donde más esclavos africanos había. Así que, pero Rusia no, Rusia era un país que tenía 280 millones de habitantes. La dividen y le dejan 130 millones. Pero crearon la catástrofe más grande que hay en cuestión de comunidades y grupos étnicos. Dejaron afuera de Rusia, viviendo en países que no son rusos. Vamos a excluir Ucrania. Casi 26 millones de rusos étnicos. Y estos 26 millones han ido creciendo. Y bueno, Rusia creó como un regalo para los grupos nacionalistas ucranianos, cuando eran todo un país, vamos a crearle una república a ellos, y se creó Ucrania. Ucrania nunca ha existido en los últimos 280.000 años. Esto fue un regalo de Khrushchev. Y ahora tenemos ahí muchos millones de rusos que hablan ruso
que también hablan ucraniano y que están con la dinámica de quedar con estos grupos fascistas que tomaron el poder en el 2014 y que todo el mundo se ha hecho de la vista gorda en Europa y en Estados Unidos con el objetivo de volver a dividir a Rusia en tres grandes tramos. Y así han echado una guerra ahora que encontró un regulador. Esta guerra ha encontrado un regulador. Hay un elemento en el campo de batalla que regula la guerra. ¿Alguien me puede ayudar? Porque es importante que ustedes comprendan la dinámica. Estoy desarrollando una dinámica para que puedan comprender lo que hay ahí. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ha aparecido en esta guerra? Que no me levanten la mano. ¿Qué ha aparecido en esta guerra que ha regulado la guerra? Y regularla significa que ha empezado a balancear las fuerzas o a desviar las fuerzas a un lado, al lado ruso o al lado ucraniano. ¿Qué apareció en esta guerra que no apareció en las últimas 34 guerras que ha echado Estados Unidos y la OTAN alrededor del mundo desde el año 89? Abner Andía dice los drones. Los drones. Así que los drones ha regulado una cosa que cuesta $5,000, $30,000, destruye un tanque de $6 millones. Uy, eso es una eficiencia económica tremenda. Cuando surgieron los cohetes rápido aire-aire, de avión a avión, o las flechas, estos cohetes que son producidos en Rusia, estas flechas cuestan, en aquel momento costaban $5,000 y tumbaban un avión de $80 millones. Uy, una eficiencia enorme. Y estos lanzacohetes que son rusos de hace 60 años y lo siguen produciendo y es el más usado, en su tiempo se convirtió en regulador de la guerra. Así que hay un regulador en la guerra. Hay algo que apareció ahí regulando la guerra. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a buscar las notas. Vamos a ver. En la sociedad apareció un nuevo regulador. Y necesito que Trujillo esté tomando nota. Un nuevo regulador. Cuando yo nací había un neurodivergente por 260,000 niños normales. ¿Ok? Pero ahora es 1 por 42. Ahora nace un neurodivergente congénito, un tipo de espectrum, de autismo, cualquiera de ellos, por cada 42 niños. Pero ya llevamos mucho tiempo que están por debajo de los 1,000 por nacido. Ya estamos en 42. Hay locaciones que nace un neurodivergente por 8 niños nada más, sanos. O sea, estamos hablando que no tienen un espectro de autismo. Pero en el grupo de los neurodivergentes tenemos 17 tipos de personas ahí. La misma dinámica de la sociedad está creando personas con un traumatismo por estrés. Una historia de 4,023 años que tenemos, 2000 antes de Cristo y 2023 después de Cristo, donde tenemos apenas 11 años y medio de paz. La humanidad ha estado involucrada en guerra toda la vida. El país americano tiene un país de 245 años y solamente ha tenido paz 16 años. Y cuando uno crea una cultura generacional de guerras y de guerras y de guerras, el honor de la guerra empieza en los tatarabuelos y desciende, y todas las familias están involucradas de alguna manera con una persona que estuvo en la guerra. En los Estados Unidos, 1.300.000 personas muertas por guerra. Pero el uso del armamento que se vende domésticamente, que es libre, tenemos 50 estados y hay 27 que permiten portar un arma oculta sin permiso
de hacerlo. O sea, no, ya no necesitas un curso, una licencia para tenerla. Hay algunos estados que no permiten ni portarla, ni con la licencia la da el gobernador. Nueva York, por ejemplo. No, sino que entonces que es un infierno en Nueva York. Si te encuentran con una pistola en la cintura en Nueva York, usted tiene que enseñar el permiso firmado por el gobernador o vas preso. Y entonces, esto está cambiando. La sociedad es muy fuerte, muy violenta, está creando generaciones cada vez más grandes, comunidades más grandes de personas con traumatismo postraumático por estos eventos y por las guerras continuas. ¿Cuánto? 300.000. ¿Cuántos soldados fueron en los últimos 27, desde el año 2001? No del 2001, estamos hablando de que el Bill Clinton ataca a Irak en el 91. El padre de George Bush y el hijo de George Bush y después ahora por ahí para allá Obama, Donald Trump, todo el mundo ha estado tirando bombas, 46 bombas por día. Descarga el gobierno americano alrededor del mundo. 46 bombas, ese es lo que dice el Pentágono ayer. 46 bombas por día son así lanzadas. El país americano tiene operaciones militares por 134, un promedio entre 130 y 134 operaciones militares en el mundo, las 24 horas del día. No ha parado, sigue. No salen por la televisión, pero hay muchas operaciones militares. Operación militar en el concepto de las Naciones Unidas es una guerra. Así que el gobierno americano está en una guerra porque para poder justificar $1 trillón casi de gasto, ustedes tienen que entender que tenemos que tener muchas operaciones militares. Y esto están creando generaciones de personas con traumatismo por guerra y se convierten en neurodivergentes. Ok, así que tenemos neurodivergentes congénitos y adquiridos. O sea que estos 42 ya no son 42. Ya tenemos un neurodivergente por 0.08% de personas sanas. Ya los neurodivergentes son superiores en cantidades a las personas que no tienen ningún tipo de espectrum neuroatípicos, que hacen todas las cosas diferentes a las personas que no tienen estas características. Y esto es un elemento regulador, porque este grupo de personas, como yo, como muchos de ustedes, son cabeza de familia. Y nadie está prestando atención a eso. Y estas cabezas de familia que tienen formas de decidir diferentes, formas de resolver diferentes, están convirtiéndose en un nuevo regulador del mercado de consumo, porque estas cabezas de familia, como yo, deciden de acuerdo a la neurodivergencia y a la interpretación que tienen sobre un auto, sobre una batidora, sobre cualquier cosa. Así que en todo proceso de intercambio, de lo que piensas y de lo que entiendes, hay un elemento que se convierte en un regulador. Y eso que ustedes ven adelante, esas gráficas que ustedes ven adelante, hay reguladores ahí adentro que uno tiene que entender cómo interpretar estos elementos que regulan el intercambio y que generan flujo de capital que si usted no los entiende, usted puede quedar sorprendido. Es lo menos dañino que puede producir el mercado. Que usted quede sorprendido. Hoy me sorprendió este swing. Me sorprendió el mínimo. Me sorprendió el máximo. No, lo más típico es que le da miedo. No pudo entrar. O entró, no entendió el proceso y cerró con pérdida. Porque no supo entender que el mercado iba a avanzar. Que podía haber intercambiado niveles inferiores porque pudiste no entender que no podías tomar una decisión de ningún tipo porque no había un regulador. En el mercado hay un regulador. Así que yo necesito que Trujillo esté anotando. Un regulador. El mercado, el primer regulador que hay en el mercado, ¿qué son? Las velas. O sea, vendedores y compradores, y amanecen ahí funcionando de una manera que es un regulador. Hay reguladores ahí.
y la regulación que hace la vela a la hora de participar en el intercambio empieza sencillamente uno interpretando, bueno, tenemos una vela que nos dice que su mínimo supera la anterior y ya usted encuentra ahí un regulador. La vela quedó esa sencillez de que el mínimo de la vela supera la anterior, le está diciendo al operador, entre. ¿Ok? Y entre la apertura que produce, que no es igual a esta, porque esto es una vela que aunque sea positiva, el mínimo es inferior al anterior, entonces uno tiene que sacar cuenta. Bueno, esta, el mínimo es superior al anterior y busca este máximo. Un scalping pequeño, pero se produce aquí y con ella se produce un elemento que ustedes tienen que saber, que tienen que estar permeado, que se llama el volumen. Hay una ruptura de volumen histórico y uno dice apertura de vela mínimo superior al anterior, pero esta apertura se convierte no solamente en una apertura, sino que apertura y el mínimo se quedan en el mismo lugar. Usted toca la vela y dice que abrió a 32.64 y el mínimo 32.64. ¡Wow! Apertura Maruboso. Una vela Maruboso. Y esto fue una vela que cierra 32.79 y el máximo 32.79. El que no compró esa vela pudo haber comprado sin dudar el máximo de la vela. ¿Por qué? Porque era una irregularidad en el mercado que le decía al operador que estaba detrás, oye, aquí tenemos un regulador, compra el máximo. Nadie puede comprarlo en máximo en una vela. Nadie puede comprar un máximo de una vela. No se deben comprar máximo de una vela, pero sí se pueden comprar el mínimo de la otra. ¿Ok? Entonces uno tiene que buscar quién son los que están regulando cuándo comenzar, cuándo abrir, cuándo salir, cómo agregar más capital a la posición para ganar más. Así que existen reguladores. Volvemos. Apertura con un mínimo Maruboso, apertura Maruboso. El volumen es un volumen de promedio de 7 a 11.000 acciones por minuto y de pronto 7, 11.000, 12.000 acciones en los primeros 10, 15 segundos de la vela. ¡Wow! Normalmente toma 60 segundos para acumular ese volumen. Vamos a revisar las velas anteriores. 19.000, 17.000, 25.000. Vamos a caminar un poco para atrás para ver. Ahí está. 23.000, 8.000, 11.000. Un promedio estamos por ahí. 11.000, 12.000, 13.000. Pero toma 60 segundos negociar todo ese tramo. Si a usted le abre una vela y a los 10 segundos de la vela, lo primero que estoy mirando, los primeros 20 segundos de la vela es la vela en sí, pero la intensidad de la volatilidad de la vela, del intercambio, veo 20.000, 30.000 en 20 segundos y dice, uy, esto se fue. Esto se fue. Y la decisión es, hay que tener preparada la herramienta para, con este mouse que tiene cable, mouse de cable, no se puede negociar con mouse inalámbrico, usted lanza la orden. Así que lo primero que uno tiene que comprender, ¿quién está regulando el negocio? ¿Qué regulador hay? Y
Y uno tiene que buscarlos, tiene que encontrarlos. Así que aquí tenemos una apertura y un mínimo en la misma zona significa que esta vela que abrió no encontró argumento de ningún tipo los compradores ni los vendedores para bajar el nivel de precio. Abre a 32.64 y los compradores habían de 32.64 hacia abajo, habían $3 más. Habían 29, habían personas que querían comprar a 29, 30, 31, 32. Y hay personas que querían vender 32.64. Alguien vendió 32.64. Ese es el gran fallo, que en esa apertura hubo un comprador y un vendedor. Y un vendedor que haya vendido 32.64 y ve esa vela avanzar de esa manera. El comprador y el vendedor acordaron 32.64, pero el vendedor ve esta vela y empieza a liquidar su posición en 32.64. Alguien viene, la compra y después ve que termina en 79. Qué fallo para el comprador, para el vendedor, que vendió 64 y llegó a 79. Se le fueron 15 centavos. O sea que es un operador que no sabe nada de esto. Es un operador que quedó fatigado por un regulador que hay en el mercado. Desafortunadamente, hay un regulador en el mercado que se llaman los rangos. Y ve una vela positiva, una vela negativa, una vela positiva, una vela... Y ahí se extenúa, ahí queda extenuado emocionalmente. Dice, ya, me salgo de aquí. Y tan pronto sale el mercado. Que debe ser una persona que tiene un rango, ponerle alerta y poner órdenes. 84, yo puse una orden en 85. Y ya, termina caminando. ¿Qué falla? No importa. La cerré 81 2 veces. Pero entro ahí, en ese nivel. No me quedo, porque viene un sprint, una escapada, un flujo de caja, un flujo de operaciones por encima del promedio, y usted queda regulado como perdedor, porque se quedó catatónico. Así que en todos los mercados ustedes tienen que descubrir quién está regulando el comercio. Si es un dron, si es un neurodivergente, hay otro elemento. No voy a tocar esa parte. ¿Ok? Ustedes tienen que darse cuenta. Hay algo que genera una condición catalizadora. Usted mezcla azúcar, no voy a decir eso acá porque es un explosivo, o mezcla con harina, voy a buscar una, y le echo una gotica de limón y explota. Una gota de limón y hizo explotar la harina con azúcar. Cuidado cuando preparan cosas con azúcar, porque el azúcar es un explosivo, porque contiene un elemento que se llama cal. O sea, unos químicos para su propio, y se convierte en bomba. Genera una reacción y el submarino que tenga en la gloria a todas estas personas que murieron. Es un ejemplo que hubo un regulador en el proyecto, varios reguladores hubo. Primero, el dueño del proyecto nunca aceptó supervisión de terceros, ni certificación de terceros. Ningún regulador de terceros nunca aceptó. Él quería crear un nuevo modelo, pero aunque uno cree un nuevo modelo, uno tiene que crear condiciones mínimas, porque hay interpretaciones diversas. Un abogado, usted le da un estatuto, o sea, una parte de la ley, de una ley de algo, y cada abogado va a tener una interpretación diferente. Por eso se llama
Por eso se llaman jurisprudencia. Este hombre inventó una idea. Aquí hay compañías que desarrollan como la de el productor de cine, que tiene una industria, una fábrica, un negocio que desarrolla submarinos para este tipo de proyectos. Pero esta gente crearon una con, creo que el titanio, lo envolvieron con este material que es muy duro, pero falló. ¿Cómo falla este submarino? En el proceso de ensamblaje no usaron verificadores, reguladores de fuga. Son compañías que tienen tecnología para determinar fugas en soldaduras que no son a simple vista mostrándose, pero bajo condiciones de presión como la que hay ahí abajo, 6.000 libras por pulgada. Esos huequitos generan fuga de aire, y como la fuga es muy lenta, ¿qué es lo que hace el submarino? Implosiona en milésimos de segundo. Implosiona. Los que estuvieron ahí adentro no murieron nunca. Porque cuando hay esa fuga de aire o entra agua al submarino, lo primero que se produce en el submarino es una condición de ausencia de oxígeno. Las personas que están dentro del submarino van perdiendo todo en centésimas de segundo. El organismo pasa a descompensarse y desde el vientre hacia arriba se queda sin oxígeno y la persona colapsa en centésimas de segundo. La persona no se da cuenta que ha muerto. Y la temperatura que genera esa implosión, ese intervalo entre 0,000 y 0,000, ese intervalo pequeño, es una temperatura tan alta como la del Sol. La temperatura que genera la implosión adentro es tan alta que la persona no sabe que murió. Implosiona y la misma reacción de implosión fractura y bueno, se convierte en pedazos y todo. Ahí hubo elementos reguladores para que las personas que hicieron esa ingeniería no calcularon. Aquí hay reguladores, señores. El mercado tiene reguladores técnicos y fundamentalistas. El mercado tiene condiciones, tiene fundamentos técnicos mandatorios, tiene fundamentos económicos mandatorios, tiene ambientes, tiene sentimientos. Así que uno tiene que ser capaz de traducir esto, lo que están pasando en la gráfica. Porque si usted no encuentra la explicación por qué esta vela hace esta ruptura, es porque usted nunca ha estado en el mercado a las 3:50. Porque siempre pasa lo mismo en ese momento. Viene el cierre. Y en el cierre hay un tipo de operación que ponen las financieras, los operadores. Va a haber, mira, aquí lo más interesante es que siempre hay reguladores. Por ejemplo, aquí tenemos un anormal en TikTok que se acerca a nosotros y que no tiene la más mínima idea de lo que estoy hablando. Y miren lo que escribe. Qué raro tú hablando de lo que no sabes. Miren eso. Es un regulador. Es un regulador que tiene una cuenta incompleta, oculta, porque tiene miedo a la hora de expresarse. No tiene un coraje.
como no tiene acreditación de ningún tipo, como tiene un déficit enorme de testosterona, porque ya se sabe que una persona con déficit, las personas con déficit en la testosterona, son las únicas que en los medios sociales le da lo mismo comportarse como idiota o con odio o construyendo una fábrica de odio. Este señor Baber, que es un nombre incompleto y que tengo que ahora hacer gerencia y bloquear al imbécil, y ha perdido la oportunidad de escuchar algo que no puede comprender, pero que si sigue escuchando puede comprender. Así que en todos estos mecanismos hay reguladores, hay elementos que regulan, y uno tiene que descubrir qué es lo que toca mirar para ver cómo regula el intercambio. Así que estamos detenidos en esa vela, como estábamos detenidos en la apertura de hoy. Ahí está, apertura de hoy. Una apertura que produce el mercado a las 9:30. Pero una hora antes hay un grupo de alumnos, de operadores profesionales, y yo empezamos a hacer una lectura de los reguladores que están administrando el negocio, y terminamos haciendo una descripción de la apertura que no se equivoca ni en un centavo. Todos los días hacemos eso. Así que voy a presentar lo que hicimos por la mañana para que comprendan que no es una tarea de ingeniería de cohete, es un trabajo técnico, muy técnico, de elementos básicos, de cosas mínimas, simples, pero que regulan el mercado. 7:52. ¿Cómo andaba el mercado a las 7:52? $108 billones abajo. Para un índice de 34 trillones de dólares en valores, 108 no significa nada, pero son 108 antes que abra el flujo de capital oficial. Así que si está el mercado perdiendo 108 mil millones de dólares en un horario que los que están allá adentro son privilegiados, muy pocos, ustedes tienen que entender que el mercado está haciendo una cosa. ¿Qué cosa es? ¿Está usted en la clase? Profesor, manejando. Trujillo, ¿qué significa que el mercado ha perdido 108 mil millones de dólares antes de que abra a las 7:52? ¿Qué significa? Que el mercado está desbalanceado. No, todavía no. Todavía tú no has visto las gráficas para saber si estamos fuera de la banda. No, hay una sola respuesta. ¿Está rechazando los máximos del mercado? Está rechazando los máximos. ¿Por qué no logran? Llevamos 3 días haciendo esta trampita y 3 días el matabobo tumba un bobo. Si tenemos 108 negativo, en algún momento al menos estuvo en cero. De 0 a menos 108 significa que abandonamos cero, la zona cero. Porque ayer termina negativo, pero en algún punto empieza en cero otra vez. Y no obstante de haber terminado negativo, empieza en cero el conteo
y sigue perdiendo 108 puntos. Significa que lo que era el máximo, que era el piso cero, porque si vengo de negativo a negativo, el piso cero, señores, en algún momento ustedes tienen que interpretar que si un mercado o un activo está rechazando el piso cero, el nivel cero, ustedes tienen que comprender que algo no está funcionando. Algo no está funcionando en el intercambio porque llevamos ya 6 días de negocio, una semana de 4 días que estuvo esta semana y 2 días de la semana pasada, que esto está llegando a niveles. Las pérdidas en estos 6 días de negocio, a veces son 5 días de negocio, o sea, esta semana y el viernes, superan la crisis bancaria de marzo. Presten atención, porque ese es el sentimiento que hay. Así que no esperen no entender qué le está pasando al COA. Lo mismo. Así que ustedes tienen que, cuando yo veo que estoy en el mínimo del swing, la primera cosa que tengo que meterme en la cabeza es que está rechazando los máximos. Cada máximo está quedando peor. Así que ese es un regulador. Hay un regulador en el mercado. ¿Cuál es? Rechazos a máximos. Cada máximo es muy fácil estás quedando fácilmente rechazado. Cualquier máximo. Así que aquí no podemos entrar en largo, a no ser que sea oportunista, muy rápido y muy corto, porque el mercado, cada vela, cada máximo de vela, desde 1 minuto hasta 40 millones de años, está cada vez siendo menor. Y en eso tengo que estar prestando atención, porque hay un regulador en el mercado que se llama pérdidas de máximo, rechazos de máximo. Y cuando ven las gráficas, por ejemplo, cuando estaba Bitcoin en $69,000 y el mes siguiente estaba en $61,000, nadie reaccionó a que si tenía un portafolio donde quería guardar dinero para mi futuro matrimonio o para mis nietos, no prestaron atención. Bueno, cierro en 61,000 porque esto que está rechazando no es bueno. Vaya, vamos a imaginar que no se hace el corto. Si estoy en 69 y de pronto viene 61, uno tiene que decir, no, ya. Estoy en 45 y de pronto viene 53. Hoy hay que comprar porque el mínimo es superior al anterior. Y yo digo, oye, aquí me estoy llenando porque yo nada más sé hacer compras, no sé hacer cortos. Entonces hay algo que regula algo, pero lo más importante que regula, porque el mercado no es un robot. Son compradores y vendedores que son todos humanos. Hay algunas computadoras que funcionan bajo influencia de cálculos de algoritmos y condiciones que son los High Intensity Trading, o sea, el intercambio altamente rápido. Ok, son billones de dólares, esos 108,000 millones de dólares, es muy difícil que un operador, un ser humano lo pueda hacer. 35, 85. No, se necesitarían como 100,000 personas haciendo eso. No, lo hacen las computadoras y empiezan a hacer intercambio y en ese intercambio realizan una tarea que se llama arbitraje especulativo y se quedan. Así que aquí ustedes tienen que hacer siempre la pregunta, ¿quién está regulando el negocio hoy? ¿Los máximos o los mínimos? Los promedios sobrecomprados o los promedios sobrevendidos. Las bandas sobrecompradas, las bandas sobrevendidas. Pero ustedes tienen que hacer siempre la misma pregunta todo el tiempo. ¿Quién está controlando el negocio hoy?
Porque si no aprenden a determinar quién es el que está controlando acá, los técnicos o los fundamentos, los toros o los osos. Y señores, esto es lo que pasa con los toros. Stop. Dame 10 minutos más, Trujillo. Esto es lo que pasa con los toros. Yo quiero que ustedes entiendan y comprendan esto. Vamos a ver. Ahí está. Aquí tenemos un super toro. A ver. No para Trujillo. No está hecho para Trujillo esta pregunta. ¿Cuál es la lectura más importante de esa imagen que ustedes ven ahí? Vamos. No Trujillo, cualquiera de ustedes. ¿Qué es la lectura más importante de un toro? De ese animal. Los cuernos. No. Escúchenme. Tenemos una diferencia. Este negocio tiene prohibido que las personas usen las computadoras Mac. En el sector financiero, las Mac no son buenas. Son buenas máquinas, pero las regulaciones que tiene y el regulador de mandato y de funciones y de autorización que tiene una Mac, no puede usted estar usándola cuando está haciendo negocio, porque en cualquier momento la máquina le pide, verifícame esto, y santo cielo, se acabó la operación que usted estaba haciendo. Por eso quedan prohibidas. Aquí queda prohibido que ustedes hablen usando la técnica o la manera muy pobre, porque es pobreza gramatical usar oraciones simples en este negocio. Aquí tenemos dos opciones, o oración completa o oración compleja. Siempre lo dijimos, nombre y apellido. No me tires un nombre porque yo no sé de qué estás hablando. Una oración completa, dame una oración completa o una oración compleja. Tú mismo el que me contestaste. ¿Qué lectura uno aprende de este animal que está ahí, de esa imagen? Olvídense del concepto animal, de esa imagen que estamos viendo ahí. Vamos. Vamos. La misma persona que me dio una oración simple, trata de llevarla a completa. Puede que logres hacer una oración compleja. Vamos. Que en vista para arriba. A ver, vuelve a usar una oración simple. Porque una oración simple que enviste para arriba, dos palabras y hiciste una oración simple. Quiero que vayas a completa o compleja. A ver, la persona esta, la persona que, porque hay que ayudar a las personas que no logran comprender cuando yo digo no pueden hablar usando oraciones simples en un negocio que es un poquito complicado. ¿Qué hay en esa imagen? La persona que... Invistiendo para arriba, profe. Quiero que vamos a dejarle la exclusividad a la persona que respondió. A ver. Es un toro vistiendo para arriba. No existe invistiendo para arriba. No hay manera de que tú me digas que está ¿cómo es? Invistiendo para arriba. La cabeza la tiene agachada. No puedes decir que para arriba. Aquí nada más hay un solo animal que cuando ataca levanta la cabeza y te mira. Pero este no. Este te baja la cabeza y no mira el objetivo que embiste. Por eso le pones un toro, o sea, le pones un tronco de madera o una pared y él le da la pared. Los toros tienen eso. Las personas que salen a comprar bajan la cabeza y no importa lo que estén viendo, lo compran. Así que el pensamiento de toro queda decapitado muy fácilmente por esta preciosura que se llama oso. Porque el oso no baja la cabeza. El oso sube un árbol. El oso nada.
El oso se tira de un vacío para otro vacío. El oso no se equivoca. Los Cuando osos, ataca, no cierra los ojos. pero quiero dejar claro que estoy haciendo una presentación. El oso come todo, le da a todo, no hace distinción. Si al toro no le pones un paño rojo, lo más probable es que no lo estimules. El oso en el mercado hay que tener mucho cuidado porque una tendencia a la alza controlada por los toros puede estar durando 38 días, pero una acción de los osos y en un día usted gana lo que el otro estuvo esperando 38 días. La eficiencia en prosperidad, la eficiencia en ganancia, el ROI, ROI de este negocio en los cortos supera 3.000 a 1 con los toros. Es un regulador y ustedes tienen que darse cuenta que hay un regulador en el mercado que levanta la cabeza para atacar y te come vivo y se come a todo el mundo. Son los osos. Así que no anden con debilidad aquí porque ustedes tienen que saber que el mercado está controlado por los osos, por aquellos operadores que son muy hábiles. ¿A dónde vas? ¿Y qué me vas a buscar a mí? Pollo en el pollo. Pero no puedes buscar pollo en otro lugar. Sí. Mami, es el mismo pollo. En Walmart, el mismo pollo, mi amor. Y es la mitad del precio, mi amor. Son de 14 a 8. Puedes comprar 2 pollos por el mismo precio. Y tú traes el mismo pollo porque es el único productor de pollo en los Estados Unidos está en Tennessee. Te entrega el mismo pollo. Y ellos no cocinan el pollo orgánico. Meten ahí a cualquiera. Así que ustedes tienen que saber que hay un regulador del mercado que se llama oso. Hay otro regulador que se llama toro. ¿Y con qué voracidad actúan los osos? Bueno, en este swing, hasta que llegó a su máximo, tenemos 10 días de negocio. Y hasta este nivel, que casi llega al 80% del swing, tenemos nada más ¿a cuánto? 4. Así que el oso, en 4 días, casi se lleva todo lo que los toritos estos estuvieron haciendo por unos cuantos días. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. Es un regulador. Cuando el mercado está controlado por los toros, ya ustedes saben que es lento. Cuando el mercado está controlado por los osos, ya ustedes saben que ustedes tienen que actuar con objetivos de negocio rápido y veloz. Porque si se equivoca con una orden en largo, lo más probable es que usted gane más dinero en corto que en largo. Así que ustedes tienen que descubrir cuál es la pauta. ¿Quién está regulando este negocio? ¿Quién está regulando el negocio, este intercambio? Así que vamos a hacer una pausa porque se acaba el tiempo y Trujillo no me ha avisado. Van 8 minutos, maestro. Van 8 minutos. 8 minutos ya tiene que contar que no quiero que llegue a 60.